Pablo comenzará su tercer viaje en la primavera del año 53 después de Cristo. Pablo había regresado a Antioquía de Siria, su iglesia, para quedarse un corto tiempo. Este tiempo fue como para afirmar a los discípulos y posiblemente para levantar fondos para su próximo viaje. Él había prometido a la iglesia de Éfeso que regresaría tan pronto como el Señor se lo permita. Hechos 18:21. La caminata inicial de Pablo cruzando las provincias de Galacia y Frigia para fortalecer los discípulos, dice en Hechos capítulo 18, versículo 23, por segunda vez desde Antioquía de Siria hacia Éfeso. Tomó cerca de 37 días caminando cerca de 1,000 millas o 1,600 kilómetros. Hubiera sido mucho más fácil si hubiera ido en barco, pero quería volver a visitar a los hermanos. La vía probablemente le habría llevado a su ciudad natal, Tarso, cruzando las montañas de Cilicia para ascender un poco más de 1,000 metros al plató de Derbe. Y luego caminó a Listra, ciudad natal de Timoteo, seguido por Iconio, y luego Antioquía de Pisidia. A la salida de Antioquía, en el cruce de camino, ahora él tomó la ruta del oeste hacia el Asia, cruzando el accidentado terreno montañoso y los espectaculares valles fértiles de la provincia de Asia, la Turquía de hoy. Llegando finalmente a Éfeso. Todo esto fue resumido en 2 versículos, Hechos 18:23 y 19, versículo 1. La pasión de Pablo, que le impulsó a ministrar a una nueva área, no lo llevó a descuidar a las iglesias anteriormente establecidas. Pablo enseñó y amonestó cada día en Éfeso durante 3 años, Hechos 20, versículo 31, probablemente desde el otoño del año 54 después de Cristo hasta el otoño del 57. Éfeso tenía una población de aproximadamente 300,000 personas, la cuarta ciudad más grande del Imperio Romano. Era la sede de una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Artemisa, la diosa a la que miles de peregrinos venían a adorar, la diosa de la fertilidad, también llamada Diana por los romanos. Toda mujer de Éfeso devota de esta diosa servía 2 años como prostituta del templo, practicando una unión perversa con Diana con el fin de asegurar su ayuda para tener éxito en la vida. Hoy en día, allí está de pie solamente una columna de los 127 originales después de 2,000 años de terremotos, guerras, incendios y saqueos. El ídolo original, grotesco, supuestamente fue tallado en un meteorito negro que cayó del cielo con cerca de 50 pechos que rodeaba su cuerpo. Su pedestal estaba cubierto con inscripciones de oraciones y de encantamientos mágicos, así como su corona y su faja, las cuales fueron copiadas y vendidas como encantos o hechizos para alejar a los demonios y a la mala suerte.
Muchos de estos fueron quemados en la conversión de los creyentes en Éfeso en Hechos 19, versículo 19. Hacer ídolos de Diana para colocarlos en los santuarios de las casas era un negocio muy grande. Pablo intentó enseñar en las sinagogas como un rabí visitante, entre comillas, persuadiendo acerca del reino de Dios. 19, versículo 8. Pero esto duró solamente 3 meses. Pablo cambió su lugar de enseñanza diaria, 19, versículo 9, a una sala de conferencias de Tirano, en donde enseñó durante 2 años, 19, versículo 10. Según su muestra, este era probablemente un edificio público de conferencias. El efecto de las enseñanzas de Pablo está descrito en Hechos 19, versículo 10. Todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Tal vez esta es la razón por la que el Señor no dejó que el equipo de Pablo fuera al Asia originalmente en 16, versículo 6, varios años antes. Porque serían los discípulos de Pablo que salieron de Éfeso quienes propagarían el Evangelio por todo el Asia, dando como resultado por lo menos las 7 iglesias de Apocalipsis capítulo 2 y 3. A los Gálatas les pudo haber escrito desde Éfeso durante estos 3 años que Pablo estuvo allí, desde 54 a 57 DC. Pablo recién había pasado por la región de Galacia, confirmando a los discípulos, Hechos 18, versículo 23, y pasó mucho más tiempo en Éfeso, en donde pudo haber obtenido el reporte desfavorable en cuanto a las iglesias de Galacia, en Gálatas 1:6, que estaban relativamente cerca. Pablo revela su estrategia a largo plazo de ir a Macedonia en el norte, luego a Acaya o Grecia, yendo antes a Jerusalén, seguido por un viaje a Roma, Hechos 19 y 21, y eventualmente a España, en Romanos 15, 28. Pablo comienza su estrategia enviando antes a Timoteo y a Erasto hacia Macedonia en Hechos 19 y 22, mientras él permanecía en Asia, en Éfeso, en donde escribió 1 Corintios en la primavera del año 57 DC, para contestar las preguntas que le enviaron los líderes de la iglesia de Corinto. Más tarde, Pablo envió a Tito y a un hermano a Corinto para preguntar qué efecto tuvo en la iglesia la primera carta de los Corintios, y también para comenzar una colecta para los pobres de Jerusalén. 1 Corintios 12, 17 a 18, capítulo 7, versículo 13 a 15 y capítulo 8, versículo 6. Cuando regresaron con el reporte, Pablo escribe su segunda epístola a los Corintios desde Éfeso o posiblemente desde Troas. Pronto Pablo huye de Éfeso debido al escándalo de Demetrio, el platero, que hacía santuarios de Diana, Hechos 19, 21 a 41, y viaja sea directamente en un barco desde Mileto o por la costa a Troas en una caminata de 12 días. Tito debía encontrarse con él en Troas, con un reporte de su primera epístola a los Corintios. Pero al no llegar Tito, ellos cruzaron el mar Egeo hacia Macedonia, en donde Tito le dijo el encuentro en Filipos, 2 Corintios 7, 6 y 13, que corresponde a Hechos 20, versículo 1. El reporte positivo de Tito le urgió a escribir su segunda epístola a los Corintios, 2 Corintios 1:1, en el año 57 DC, en Macedonia. Posiblemente la escribió en Filipos. La estrategia de Pablo
era de levantar fondos de las iglesias de Macedonia y Acaya, o Grecia, para las iglesias de Jerusalén. Luego planificó ir a Roma, Hechos 19:21, Macedonia. Mientras evangelizaba y exhortaba, en Hechos 20, versículo 2, por toda Macedonia, tal vez tomó a Filipos como su base de operación en este territorio del norte. Él extiende su alcance más allá de Macedonia en la región de Ilírico, de acuerdo con su epístola a los romanos, que escribía unos pocos meses más tarde, desde Corintios, en Romanos 15, versículo 19. Acaya. Desde Macedonia, Pablo viaja hacia el sur para su tercera visita a los Corintios, en Grecia o Acaya, en donde se queda 3 meses, Hechos 20, versículos 2 y 3, hasta el invierno del año 57 a 58 DC, en Corintio. Mientras estaba en Corinto, Pablo pudo haber escrito Gálatas en el invierno de 57 a 58 DC, 1 Corintios 16, 5 a 8. Luego Pablo escribió Romanos en la primavera de 58 DC, antes de dejar Corintios, Romanos 15, 23 a 26, y 1 Corintios 16, 1 a 3. Justo cuando iba a salir de Corintios en barco, descubrió un complot contra él, Hechos 20, versículo 3. Así que él y su equipo de delegados de las iglesias se dirigieron de nuevo al norte a Macedonia por tierra, a pie. Cuando llega a Filipo, una distancia de 440 millas o 18 a 20 días de caminata, Lucas volvió a unirse al equipo de Pablo, lo cual lo hacía evidente al decir nosotros en las narraciones en Hechos. El resto del equipo es enviado por adelante a Troas, 20 versículo 5, para esperar a Pablo, que se demoró hasta que termina la fiesta de los panes sin levadura, Hechos 20 versículo 6, la cual él celebró en Filipos, en la primavera del año 58 DC. Luego Pablo navegó 3 días a Troas, encontrándose con sus 8 compañeros y Lucas. Todos ellos permanecieron en Troas por 7 días más. Hechos 20, versículo 6, probablemente esperando un barco. Una noche él predicó hasta la medianoche, Hechos 20, versículo 7, y un joven, Eutico, se cayó desde la ventana del segundo piso y murió. Pero Pablo lo resucitó, Hechos 20, versículos 7 a 12. Asón. El siguiente día, el equipo abordó un barco para ir a Israel, pero por alguna razón, Pablo escogió caminar 20 millas para llegar a Asón, Hechos 20, versículo 13, en donde se encontró con su equipo y luego abordó el barco hacia Israel. Lucas describe cada parada de todo el viaje, Asos, Miteline, Aquillo, a Samos, a Trogilio, a Mileto, en donde pararon en un puerto a cerca de 28 millas al sur del antiguo Éfeso, en donde Pablo convocó a los ancianos de Éfeso
para que vengan a reunirse con él. Había sido algo así como 4 años desde que Pablo comenzó la iglesia en Éfeso. Alguien caminó hasta allá y los trajo de vuelta 28 millas, ida y 28 millas de vuelta. En la primavera de 58 DC, Hechos 20:16, se registra en Hechos 20:18 a 35 el gran mensaje de Pablo en la playa. Luego navegaron hasta Cos, pasaron luego por Rodas, navegaron hacia Pátara en 21:1, en el sur de Turquía, provincia de Licia, donde cambiaron del barco. Desde Pátara era 350 millas por mar hacia Tiro, 21:3, el Líbano de hoy, en lo cual pudo tomar de 5 a 40 días de navegación, dependiendo de los vientos y del clima al navegar por la parte oeste y sur de Chipre. En Tiro, en la costa de Siria, el equipo pasó 7 días con los creyentes, Hechos 21:4. Mientras el barco descargaba, luego navegaron hacia Ptolemaida, cerca de 30 millas hacia el sur por el mar, y pasaron un día con los creyentes, Hechos 21:7, antes de continuar hacia Cesarea, Hechos 21:7 a 16. Esta fue la tercera visita de Pablo de las 4 visitas registraron a Cesarea. Lucas escribe que ellos se quedaron muchos días, Hechos 20 días. La cuarta visita Pablo la hará como prisionero, encarcelado durante 2 o 3 años, Hechos 23:12 a 33. El equipo visitó la casa de Felipe el evangelista, uno de los 7 diáconos escogidos en Hechos 6, versículo 5. Ahora el evangelista estaba pastoreando la iglesia de Cesarea. Agabo, un profeta, vino de Judea para decirle a Pablo que sería atado y entregado a los gentiles. Hechos 21:10 a 11, si continuaba. Pablo no fue disuadido por esto, aunque muchos trataron de hacerlo. Hechos 21:12. Pablo estaba deseado de arriesgar su vida por el Señor Jesús. Hechos 21:13. Pablo continuó hacia Jerusalén. Entregó su ayuda a las víctimas pobres de Jerusalén y prosiguió a los terrenos del templo. Termina el tercer viaje en Jerusalén en el año 58 DC. Pablo es golpeado por los judíos a quienes les predica, Hechos 22:1 a 21, y es llevado frente al Sanhedrín. Jesucristo le dijo a Pablo que irá a dar testimonio de él en Roma, Hechos 23:11. El tercer viaje de Pablo duró desde el año 53 a 57, viajando unos 2.500 millas, 1.190 por mar y 1.325 por tierra, terminando en Jerusalén. Pablo pronto es tomado como prisionero durante los siguientes 6 años y luego es llevado a Roma, tal como él lo esperó, para ponerse frente a la corte de César y testificar del Salvador resucitado, que llama a todos los hombres, nobles y esclavos, a inclinarse frente a él como Señor y Salvador. Muchos judíos prometieron matar a Pablo en Hechos 23, versículo 12.
Cuando los romanos descubrieron eso, decidieron cambiarlo a un lugar en donde estaría bajo la protección de un guardia en la costa de Cesarea. En el año 58, Pablo es llevado ante la presencia del gobernador Félix. Reinó desde 53 hasta el año 60 en Cesarea. Muchos años, dice Hechos 24 días, después del año 53 y 2 años antes de que termine el reinado de Félix, Pablo pasó allí 2 años en prisión en Cesarea, en Judea. En el año 60 DC, el gobernador Festo Portius comienza a reinar. Pablo apela a César en Hechos 25:11. Pasaron algunos días luego, Herodes Agripa II escucha a Pablo. Pronto comienza Pablo un viaje como prisionero a Roma para presentarse ante la corte de César.